Hoy les voy a resumir la tercera temporada de Kingdom. La trama inicia mostrando cómo 6 de los 7 estados del Reino Medio de la antigua China se ponen de acuerdo para invadir por completo el estado de Qin. Después de un corto tiempo de tranquilidad, fuerzas enemigas aparecen en varios puntos del territorio de Qin. Tras tal suceso, los ministros informan al rey Zheng que tropas de los estados de Chu, Han, Zhao, Yang, Wei y Qi habían formado un ejército de coalición con la intención de dirigirse a Xianyang para apoderarse de su reino. En ese momento, ellos deducen que el autor de ese plan espantoso era Li Bunkun, primer ministro de Zhao, el cual no tendrá piedad por los miles de ciudadanos del estado de Qin si llegaran a invadirlos. Por tal motivo, el rey Zheng ordena a sus tropas del interior movilizarse para detener al enemigo. Mientras tanto, Xin y su unidad se dirigían al lugar del encuentro, pero ellos visualizan en el camino cómo los ejércitos invasores destruían los castillos a su paso. Por la cantidad de tropas contrarias, la unidad Feijin decide no enfrentarlos, sin embargo, ellos los siguen para saber cuál era su alcance. Por otro lado, el canciller Lord Chongping informa al rey Zheng que el ministro Caizhen se marchó al estado de Qi para convencer a su rey de detener a su ejército antes de ingresar a los territorios de Qin. Aquel ministro arriba al palacio de Qi, y al reunirse con su rey, este le ofrece darle el doble de lo que le haya prometido Li Bunkun. El monarca de Qi acepta el trato, debido a que conoce más a fondo al canciller Caizhen que al ministro de Zhao, por lo que él ordena el regreso de sus tropas. En otro escenario, el general Biao y sus hombres se hallaban enfrentándose al ejército de Wei. Xin, al estar de paso por los alrededores, se une a la batalla. No obstante, el general Gu Feiming manda a sus tropas a cambiar la formación para atacarlos. Al ver su nueva estrategia, el general de Qin decide retirarse del campo de la pelea. Llega la noche y la unidad Feijin descansaba tras su enfrentamiento. En ese instante aparece el general Biao, quien le invita a ser parte de su ejército. Xin acepta y se une a esas tropas. Más tarde, el rey Zheng manda llamar a los generales de Qin y al estar todos reunidos son informados del plan a seguir, ya que si fallan, el reino puede desaparecer. Cambia la escena y los 5 generales de los estados invasores se hallaban reunidos. Li Bunkun presenta a Lord Chuzhen, canciller del estado de Han y cabecilla de la idea de formar el ejército de coalición. Aquel hombre informa su objetivo de tomar la capital de Qin para que caiga por completo. Posteriormente, el ejército de Qin se instala en el Paso Hangu, lugar en que se decidió ejecutarse la pelea. La unidad Feijin arriba al sitio y quedan sorprendidos por la altura de las murallas de la entrada de Xianyang. Xin se topa por casualidad con Wang Bi y Meng Tian, deseándose mutuamente no morir en la batalla. La estrategia considerada era ubicar a los generales Meng Ao, San Tian y Kang Qi sobre las murallas. El general Ozen defender el paso de las montañas. Los generales Tou y Meng Gu enfrentarse al flanco izquierdo enemigo y el general Biao enfrentarse al flanco derecho. Las tropas invasoras hacían su aparición. Al iniciar el enfrentamiento, el general Biao y la unidad Feijin van a la carga. Ellos rompen la formación enemiga, sin embargo no tomaron en cuenta que el general Wang Yi de Zhao atacaría su retaguardia. Los soldados de Qin estaban cayendo, pero resurge entre los hombres Xin y sus camaradas debido a que habían regresado a ayudarlos, colocándose al frente de esa contienda. Por otro lado, el general Gu Feiming de Wei lanza su ataque, tratando de hacer caer las murallas del Paso Hangu. Este envía unas torres de las cuales salen unos brazos largos para anclarse a las paredes. Los guerreros enemigos suben rápidamente y la lucha se torna ardua. Nuevamente traen otra torre para ascender, sin embargo el general Kang Qi entra en acción, lanzando barriles de aceite hacia las herramientas y prendiéndole fuego con la intención de parar por el momento el ataque del adversario. Mientras tanto, el flanco izquierdo actúa en contra del ejército de Chu, y Meng Tian se une a las tropas de su padre para pelear. En medio del caos, los capitanes de Qin son emboscados por unas flechas enviadas por Ban Li, un arquero enemigo con muy buena puntería. Al darse cuenta de tal suceso, Meng Tian va a detenerlo y al estar a punto de golpearlo con su arma, interviene Shang Yi, un guerrero de Chu, el cual lo hace caer de su caballo. Este se hallaba en desventaja, pero aparece Wang Bi a su rescate, y los dos hombres luchan sin parar, batiéndose en armas junto a sus subordinados. Por otro lado, el general Ling Wu de Chu aniquila a todos los soldados de Qin a su paso, pero entra en ataque el general Tou, quien logra contener sus golpes con facilidad. Para ayudar a su general, Ban Li iba a lanzar una flecha hacia su enemigo. No obstante, Meng Tian se escabulle y con una audaz maniobra rompe el arco y anula su plan.
Finalmente, el general Tao derriba a Ling Wu y tras la derrota del general de Chu, sus tropas retroceden. Estaba por llegar el ocaso y al estar la unidad Feijin dispersa en el medio del polvo, Deng decide ingresar al campo de batalla para agruparlo. Xin luchaba sin cesar, pero sus contrincantes tenían una fuerza sobrehumana, y al quedar frente al general Wang Yi, este le cuenta que los miembros de su ejército son los sobrevivientes de la masacre de Champing, ya que luego de ser enterrado junto a 4000 soldados de Zhao, tuvo la suerte de salir de la fosa con el único propósito de vengarse del estado de Qin. Al escucharlo, Xin queda paralizado por tal brutalidad, pero aún así los vuelven a atacar el ejército de Zhao. En eso, llega Deng y el resto de la unidad Feijin para ayudarlos. Ella hace reaccionar con sus palabras al protagonista, por lo que él se enfrenta cara a cara con el general Wang Yi. Los dos luchan ferozmente, lastimándose con cada golpe que se daba, pero Xin toma impulsos para saltar de su caballo y con su espada atraviesa el cuerpo de aquel general. Este cae de su transporte y antes de morir, Xin le promete que mientras él viva no permitirá que vuelva a suceder un acontecimiento como la masacre de Champing. Tras su victoria, la información es revelada a ambos ejércitos. Terminado el primer día, la unidad Feijin tenía un momento de respiro. En eso aparece el general Biao, el cual empuja a Xin y por accidente él le da un pequeño beso a Deng. Ellos se retiran al instante por tal acción. El general Biao se toma un tiempo para hablar con el protagonista y luego de una ronda de bebidas alcohólicas terminan su velada. Al día siguiente retornan los bandos a su contienda, pero los invasores llaman a Wan Li, una generala del estado de Chu, quien ordena a Shang Yi y Ban Li pelear junto a su ejército sin ninguna estrategia para prolongar la batalla. En el séptimo día, Chen Hu, general del ejército de Han, implementa su plan, enviando a sus arqueros para atacar con una lluvia de flechas venenosas hacia los soldados de la muralla del paso Hangu, y para colmar, traen catapultas con las cuales mandan una especie de rocas con gases venenosos. Al darse cuenta de la situación, el general Santian advierte a sus hombres no respirar esos gases. En otro escenario, el flanco izquierdo nuevamente vuelve a actuar, por lo que ahora Heike y sus tropas van a la carga en una formación de barrido escalonado. Al chocar los dos bandos, muchos guerreros mueren por la violencia impartida. Sin embargo, a lo lejos se observa que otro ejército de Chu se acercaba montado sobre unos enormes elefantes, con la intención de aplastar a los soldados de Qin. Para tratar de detener a las bestias, el vicegeneral bajo el mando del general Tao decide arremeter contra el enemigo, lanzándose sobre el cuerpo del elefante hasta llegar a su lomo y matar al jinete. Por lo suscitado, aquellos animales retroceden, pero al dispersarse la cortina de polvo, el ejército sobreviviente de Qin se hallaba rodeado. No obstante, aparece Meng Tian y Wang Bi junto a sus hombres para ayudarlos. Ellos entran a la pelea sin dudar. Más tarde, el general Wu Feiming contraataca, enviando un nuevo artefacto para lanzar unas gigantescas estacas a las paredes del paso Hangu y creando una especie de camino para escalar hacia la cima de la muralla. Una gran cantidad de soldados enemigos empieza a subir, y en medio del caos, el gas venenoso le hace efecto al general Santian, por lo que su lado de la muralla se hallaba en peligro. Al traer otra torre enemiga, el general Kanki entra en acción, prendiendo fuego para que los soldados de Wei salgan de su interior. Sin embargo, solo era una distracción para implementar su verdadero ataque, y al dispersarse el humo, sus adversarios se dan con la sorpresa de que el general Kanki y sus hombres de confianza habían bajado de la muralla para enfrentarlos. Al ver su forma de actuar, el general Santian recuerda la charla que ellos tuvieron. Aunque este no tenga mucha estima al general Kanki por haber sido un bandido, le hizo prometer estar del lado del estado de Qin. El general Santian decide seguir al general Kanki como su última forma de contribuir en la batalla. Al terminar con los soldados de la base de la muralla, el general Kanki toma la bandera del ejército de Wei para pasar las tropas enemigas sin ser descubiertos, debido a que su objetivo era emboscar al general Chen Hu de Han. Este divide sus tropas en 3 grupos y traspasa sin piedad las filas del bando adversario. Aquel general de Han se percata de las intenciones de los guerreros de Qin, por lo que él intenta escapar, pero no contaba que el general Santian lo persiguiera hasta alcanzarlo y con su último aliento logra matarlo. Lo sucedido es informando a ambos bandos, y al retornar el general Kanki y sus hombres a las murallas observa que parte del paso Hangu se hallaba en llamas. Sin embargo, los soldados de Qin prosiguen peleando sin rendirse. Por otro lado, el general Lou Zhen y sus tropas no permitían que el ejército de Yang ingresase al paso de las montañas. No obstante, al ver que el enemigo los estaba aniquilando, este ordena su retirada, marchándose del lugar y dejando el camino libre.
Por esa maniobra, el general Wu de Yan prosigue su rumbo hacia Xiangyang debido a que le informaron que el general Osen había traspasado ya la frontera de Qin. Al arribar aquel ejército de Yang a su último obstáculo, se apresuran a trepar el acantilado que tapaba su objetivo. En ese momento surge dentro de los matorrales el general Osen y sus hombres, los cuales envían miles de flechas hacia su enemigo. Tras su eminente pérdida, el general Wu se retira para instalarse en un lugar más seguro, y al tratar de saber la ubicación del general Osen, todos habían perdido su pista. Ha pasado los días que la generala Wang Li pidió para hacer caer el paso Hanguk, por lo que ella se alista para completar su plan. Mientras tanto, el general Mobu va a la carga y al quedar frente al general Han Min de Chu, ellos se baten en armas con la intención de saber quién es el más poderoso. El enfrentamiento era cada vez más violento hasta el punto de acorralar al general Mobu. Sin embargo, retoma su posición y con un golpe rompe el brazo de aquel general de Chu. En ese instante va al ataque Wang Yang, hermano de la generala Wang Li, para emboscar por un costado al guerrero de Qin. Pero Meng Tian ve su jugada y se entromete, evitando que lastimen a su padre a costa de su propio bienestar. Mobu mira cómo su hijo cae al piso, por lo que este contraataca con más determinación, eliminando de una vez por todas al general Han Min. Y al terminarse esa pelea, Meng Tian solo se hallaba herido. Después de unas horas de lucha, la generala Wang Li toma por sorpresa a todas las tropas, debido a que había enviado una unidad de élite a rodear la entrada de la muralla. El general Meng Ao y sus hombres quedan a merced del ejército de Chu y Wei, los cuales sacan una a una las enormes rocas de la entrada. Al estar a punto de caer el paso Hanguk, llega al rescate el general Osen y su ejército, recuperando la puerta y sellándola de nuevo. Con la astuta acción del general de Qin, troncan totalmente la estrategia de la generala Wang Li, y por una derrota eminente, se retiran por ese día todos los ejércitos invasores. La noticia traspasa el Palacio Real, donde el rey y sus ministros se alegran, pero se mantienen alerta por el nuevo plan del enemigo. Con la pequeña ventaja ganada, las tropas de Qin tenían la moral en los cielos, por lo que al siguiente día pelean con más fuerzas. No obstante, Li Mengku, tras recibir el visto bueno de los otros miembros del ejército de coalición, se había marchado junto a 30.000 soldados de élite a atacar la retaguardia de Xiangyang. La nueva información es revelada a la corte de Qin, provocando que los ministros se inunden de miedo, a excepción del rey Zhen, que tenía algo en mente. Por otro lado, el general Biao y la unidad Feijin dejaron el campo de batalla al darse cuenta de las intenciones de Li Mengku. Ellos siguen rápidamente su rastro y antes de salir de las montañas del sur, alcanzaron al ejército enemigo. Las tropas de Qin se lanzan atacando la retaguardia y al notar que su plan podía haberse truncado, el primer ministro de Zhao implementa una formación de molinos con el propósito de aislar al general Biao, el cual no se deja intimidar y rompe las filas contrarias hasta llegar al frente de Li Mengku. El guerrero de Qin se hallaba listo para enfrentarse a aquel general de Zhao. No obstante, resurge entre los soldados el general Hoken, quien sería el que luche con el general Biao. Ellos se embaten en duelo, pero el general de Qin recibe mucho daño. Xin decide ayudarlo, sin embargo, el general Biao le ordena que no vaya en su auxilio, debido a que si los dos caen en ese lugar, Xiangyang estaría perdido. Este le lanza su escudo frente al protagonista y le dice que su obligación es defender a la capital del estado de Qin. En ese instante, el general Biao va a la carga contra Hoken, quien le rompe el brazo sin titubear, y con su arma atraviesa el cuerpo del general de Qin, el cual cae de su caballo muerto. Al observar lo sucedido, Heiki, Xin y todos los testigos lloran por el deceso del general Biao, y como última voluntad de su superior, el ejército de Qin partió hacia Xiangyang. Mientras tanto, en el Palacio Real, todas las personas estaban sorprendidas por la pérdida del general Biao, temerosos que las tropas de Li Mengku llegaran a la capital. Shobonkun se sentía amenazado al pensar que Lu Buwei realizaría una negociación de paz a cambio de la cabeza del rey Zhen, pero al percatarse de las malas intenciones del primer ministro de Qin, el joven rey decide actuar, planeando su pronta partida hacia la contienda, y antes de marcharse va al Palacio del Interior a despedirse de Xiang. En la mañana siguiente, los ministros del estado de Qin se enteran que el rey Zhen había dejado el palacio, abandonando su puesto en el trono. Lu Buwei intenta aprovechar la situación y al estar a punto de sentarse, aparece Sekio, quien toma asiento primero por orden de su hermano mayor. En un flashback, Zhen había ido a pedir a Sekio que ocupara el trono en su ausencia, con el fin de evitar que Lu Buwei lo usurpara.
Al principio, este se negó, no obstante, al ser revelado el plan de Zen de ir al frente de la batalla, aceptó. En otro escenario, Shin y sus aliados arriban al castillo de Sui, y al ver que el rey Zen los estaba esperando, este no puede contener sus lágrimas al sentirse aún desconsolado por la partida al otro mundo del general Biao y una posible derrota. Al reunirse, Zen, Shin, Ten, Heki y Shobunkun tienen la difícil misión de enfrentarse a 30.000 soldados invasores al no haber otra salida. Lo único que pueden realizar es convencer a los ciudadanos del castillo de Sui para unirse a la contienda, con la finalidad de incrementar más guerreros a sus tropas. El rey Zen se dirige a todos sus súbditos, quienes se inclinan ante su presencia, sintiéndose culpables por haberse rendido antes de luchar. Sin embargo, el joven rey con sus palabras logra convencerlos para defender el estado de Qin, uniéndose a sus filas todos los civiles que deseen pelear. Como refuerzo, el canciller de derecha, Lau Choping, había enviado a su vicegeneral, Yeji Yangmenji, para ayudar al rey Zen. El ejército de Li Bunkun llega al castillo de Sui, quedando todo rodeado. Aquel general de Zhao se dirige ante los ciudadanos para que se rindan y lo dejen pasar sin derramar sangre. Ellos, firmes como una roca, se mantienen listos para defender los territorios de Qin. Empieza el enfrentamiento y los soldados de ambos bandos mueren sin cesar. No obstante, la muralla oriental a cargo de Heki se hallaba en problemas, pero con la intervención de los hombres del general Biao reducen gradualmente las filas enemigas. Al finalizar el día, el ejército de Qin resistió al ataque, pero Li Bunkun no se quedaría con los brazos cruzados, dividiendo sus tropas con el propósito de rodear el castillo de Sui en la noche, para que los soldados invasores griten hasta el amanecer. Tras lo sucedido, los guerreros de Qin no durmieron en absoluto, aún así continuó la contienda. Entra en acción el general Fudi y Kaine, quienes trepan las murallas. Aquel general de Zhao se bate en duelo con Shin, el cual se hallaba en desventaja, pero se da cuenta que los movimientos de ese sujeto se parecían a los de Kyokai, por lo que ahora logra detenerlo y contraatacar. No obstante, su pelea es interrumpida al ver que Kaine intenta llevarse a Ten. Shin ve en su auxilio y al detenerlos, él golpea a la mujer, quien estaba a punto de caer de la muralla, pero la niña la sujeta de la mano por un momento, y al darse cuenta que son de diferentes bandos, Kaine es soltada. De igual forma, el general Fudi es lanzado de la cima de la muralla por un ataque sorpresa de una camarada de Shin. Al ponerse el sol, la táctica de Li Bunkun se aplica nuevamente. Para que sus súbditos no se sientan abandonados, el rey Zen se dirige personalmente a ellos, motivándolos con su discurso hasta el punto de que estén dispuestos a perder su propia vida por no dejar caer el castillo de Sui. Los días prosiguen y el ejército de Qin no daba su brazo a torcer, aguantando los ataques enemigos. Al quinto día, su límite había llegado, por lo que el rey Zen se une a la contienda, reviviendo la llama de la guerra. En un asalto, un comandante de Zhao empuña su arma contra el joven rey, el cual es herido, y al querer rematarlo aparece Shin en su rescate. Por lo sucedido, la multitud proclama el nombre del rey Zen, dándose cuenta Li Bunkun que el rey de Qin se encontraba en el castillo de Su, siendo esa la razón de por qué los civiles seguían en pie luchando con todas sus fuerzas. Al llegar el ocaso, Shobunkun ruega a Shin para que convenza al rey Zen dejar el campo de guerra. Sin embargo, él no logra su cometido, decidiendo el propio monarca quedarse hasta el final. Nuevamente sigue la batalla, por lo que el rey Zen aparece entre las tropas para animarlos. La unidad Feijin va a la carga, ocupando los espacios más conflictivos. En el séptimo día, y tras una ardua contienda, el ejército de Li Bunkun finalmente logra abrir las puertas del castillo de Sui. Todo parecía perdido, debido a que la fuerza enemiga ingresó a la ciudad, pero una luz de esperanza resurge entre las montañas, siendo Yo Tangwa y sus tropas del norte, los cuales fueron en su auxilio a pedido del rey Zen. Por el tiempo que se tardaron en llegar, Shin siempre tuvo la esperanza que vendrían. La reina de las montañas y su ejército ejecuta su entrada a la contienda, aniquilando a todas las tropas invasoras. En medio del caos aparece el general Hoken, el cual iba a batirse en armas con Yotan, pero Shin la detiene debido a que este quería vengarse de aquel general que acabó con la vida de los dos generales que admiraba. Los dos se enfrentan cara a cara y al haberse caído de sus caballos, Hoken golpea al protagonista sin contenerse. Este se vuelve a poner en pie y ataca a su adversario, y con un audaz movimiento, Shin corta el rostro de aquel general de Zhao. Antes de que continúen, Li Bunkun envía a un general aliado para detener a Hoken, quien decide marcharse del lugar junto a las tropas invasoras, salvándose así los habitantes del castillo de Sui.
El rey Zen agradece a la reina de las montañas y a sus hombres por su rápida intervención. Al retornar al paso Hangu, Lee Bun-kun y los otros generales dejan finalmente los territorios de Qin por su inminente derrota. No obstante, para no irse con las manos vacías, el ejército de coalición decide atacar a los territorios del ejército de Qi, quienes perdieron gran parte de su superficie, aunque fuera su socorro el general Mobu por orden del rey Zen. Tras una vergonzosa victoria, la alianza invasora se disolvió. Al concluirse aquella guerra, todos los héroes y que contribuyeron en la crisis son llamados al Palacio Real, quedándose con los mayores honores el general Mobu por su hazaña al matar al general de Chu. Además, premian a los civiles del castillo de Sui y a la reina de las montañas por su gran ayuda deteniendo al ejército de Lee Bun-kun antes de que llegara a Xianyang. Al último, y no menos importante, Xin, por matar a aquel general de Zhao, resistir al ataque en el castillo de Sui y enfrentarse al general Hoken. Fue premiado como general de 3000 hombres, uniéndose a sus filas una parte de los soldados del general Biao, los cuales no estaban seguros por qué se unieron con la unidad Beijing a la frontera. Cambia la escena y Kyokai se hallaba en Lomei, territorios de Zhao. Ella se reúne con Qin Ming, una desertora del clan Chiyu, la cual le informa el paradero de Liang, la asesina de su amiga. Kyokai se apresura al monte Loa, donde se encuentra su enemiga. Liang ordena a sus subordinadas atacar a Kyokai, pero con la experiencia adquirida, Kyokai logra contenerlas. Antes de enfrentarse, Liang comenta que ella tuvo que matar a su verdadera hermana con el fin de convertirse en la Chiyu del clan. Al no sentirse arrepentida por sus acciones, Kyokai estaba furiosa. Las dos mujeres empiezan a pelear, aunque ella realice su baile, seguía estando la contienda en su contra. Al estar a punto de perder, Kyokai recuerda lo que su amiga Xian le enseñó. Ella se levanta y ataca ferozmente a Liang, logrando traspasar el cuerpo de su contrincante con su espada. Antes de que ésta muera, advierte a Kyokai que no importa dónde vaya, alguien del clan irá a buscarla porque ella es fuerte. Tras el deceso de su enemiga, Kyokai se encontraba lista para retornar a la unidad Beijing. Así termina el anime. Nos vemos, bye.